Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestras meditaciones de el libro de los Salmos. Estamos en el Salmo 23. Ya casi nos lo aprendimos, ¿sí, verdad? Todavía no. ¿Sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. A mí me gusta mucho decir, eh, como en esa Biblia yo empecé a leer cuando el Señor me alcanzó, decía, en lugares delicados me hará yacer. Y aquí la 60 dice, me hará descansar, pero básicamente es lo mismo. Nada más que yacer es echarse, o sea, desparramarse en el suelo. Y hay gente que puede descansar pues sentada o incluso de pie recargado, con un pie recargado en la pared puede descansar. Pero la palabra yacer habla de que la oveja se desparramó en el suelo, está sin ningún problema, sin ninguna preocupación. Y encontramos en esos tres versos, Jehová es mi pastor, que una oveja que está hablando, ¿verdad? Y está como presumiendo, veíamos semanas atrás que pareciera como que está orgullosa, que Jehová es mi pastor. No está diciendo nada más ni nada menos que no cualquiera es mi pastor, el Señor, el Todopoderoso, Él es mi pastor. Como si hay una cierta actitud de, pues vamos a hablar aquí de orgullo, ¿no? Podría decirse orgullo santo, ¿o no? Un buen orgullo. El Señor es mi pastor. Y luego nos sigue diciendo que su pastor le va a proveer de todo. O sea, a mí no me va a faltar nada. El Señor me va a proveer de todo. Mi pastor va a proveer de todo. Nada me faltará. Y luego dice, en cuestiones de dónde vivir, pues Él me va a llevar a los mejores lugares. Buenos pastos, buena comida, buena bebida, todo bien. Estamos viendo a una oveja que está hablando de su pastor y lo está presumiendo, lo está exhibiendo. Dice, ¿qué pastor tengo? En lugares de delicados pastos me hará yacer y me hará reposar junto a aguas buenas, aguas de reposo me pastoreará. Y después veíamos la semana pasada que dice, confortará mi alma, y ahí ya como que empiezan a cambiar las cosas, pero finalmente lo que está diciendo es, en caso de que ande triste, desanimado, la oveja esta sí se desanimaba a veces, yo creo, ¿no? Pues ya ve que los problemas, cómo ponen a las ovejas a veces en situaciones difíciles y se va el ánimo, se va la alegría, llegan muchas cosas. Dice él, aunque ande, no, dice, confortará mi alma. Y después de que me conforte, me fortalezca y me consuele, me guiará por sendas de justicia, me pondrá en un lugar correcto, en la dirección correcta. Y esto se los puedo asegurar que no va a fallar. ¿Saben por qué? Lo va a hacer por amor de su nombre. Y estaba recordando cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, dice la escritura, que no pudiendo jurar por alguien más grande, pues es imposible. ¿Por quién puede jurar Dios? No hay nadie más grande que Él. Juró por sí mismo y le dijo, a ti te daré. Pues digo, más certeza no hay en ninguna otra cosa. Es que en su palabra y luego con juramento. Y aquí está diciendo, todo esto lo va a hacer por amor de su nombre. Porque la cosa más grande que le puede pasar a una oveja es que pueda vivir y que su vida glorifique a Dios. Los que constantemente fallamos, las ovejas que pecamos contra Dios y esto, nos sentimos a veces abatidos, ¿no? Como avergonzados, desanimados. Pero cuando hacemos algo que la Biblia nos dice que es lo que Dios quiere, que esa es su voluntad, nos sentimos anchos, así,
como, qué felicidad, que nos sentimos bien, bien bendecidos. Lo más grande es la gloria de Dios. Y Él dice, y esto lo va a cumplir por amor, por su nombre, por su prestigio, por lo que Él es. Se ha comprometido conmigo. ¿Eh? La oveja diciendo que su pastor está comprometido, pero pues viendo el pastor que tenía, pues nomás está diciendo la verdad. Y aquí en el verso 4 encontramos ya algo un poco más tétrico, más complicado. Dice la oveja esta, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí, miren, la oveja estaba hablando a todos. Hey, ya vieron que no es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Prácticamente está predicando, ¿no? Exaltando las bondades, las virtudes, la grandeza de su pastor. Pero en el verso 4 ya no nos está hablando a nosotros. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque ya no habla con ellos, habla con él. Tú estarás conmigo. Ahí a la oveja ya dejó de predicar, ya va a empezar a orar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener temor, porque tú estás conmigo. ¿Se da cuenta que ya no está hablando a nosotros? Ya no nos está presumiendo a su pastor, ya está hablando con su pastor. Está dirigiendo a él. No temeré nada, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eh, Tal parece que, bueno, creo que la costumbre era llevar a pastar a las ovejas en un tiempo determinado, que es cuando hay sol, hay buen tiempo. Cuando nació Jesús, se acuerda que los pastores estaban con las ovejas a medianoche, 2, 3 de la mañana, estaban con ellas. Era buen tiempo, era tiempo de comida, de descansar. Me llama mucho la atención que estaban las ovejas ahí echadas, yaciendo, y el pastor a un lado. Llegaron los ángeles y le dieron las buenas nuevas a los pastores. Entonces estaban juntos, eran una familia prácticamente, el pastor y sus ovejas. Y aquí encontramos a una oveja como que dice, bueno, ya se acabó el tiempo de las vacaciones, ¿verdad? Hay que regresar. Y cuando regresan, vienen bajando de los lugares de pastura a valles. Los valles son una chulada, son placenteros, son planos generalmente, pero en la Biblia encontramos valles verdaderamente terribles, como el valle de la matanza, el, el valle del Armagedón, donde será la destrucción final de todos los enemigos del Señor. El valle de los huesos secos, es un valle de muerte, ¿se da cuenta? Hasta que llegó el pastor a darles vida. Pero mientras era un valle de muerte, entonces las ovejas cruzan por lugares apetecibles, con buena comida, pero otros lugares que son terribles, son de dar miedo. Yo recuerdo cuando mi hijo era un niño, tenía algunos 4 años, estaba bien aferrado, vamos al Museo del Terror. Y yo, no, Moy, te vas a espantar. No, yo quiero ir, que me gusta ver. Y era fan pues, de esas figuras, de esos monos feos que en esos años salían. Ahora están peores, ¿verdad? Y tanto dije, bueno, pues vamos. Y pues yo, su papá ya más experimentado, nunca lo solté. Llevaba de la mano. Y cuando entramos yo sentía como me apretaba así, que veía que una bruja y que un vampiro yo no lo soltaba. ¿Usted cree que él me quería soltar? No, menos. Incluso por un buen trecho del camino cerró los ojos. Pero yo lo llevaba. Iba caminando y rápido para pasar eso. Yo sabía que se iba a espantar, pero bueno, él quiso meterse y yo quise complacerlo.
Salió bien espantado, mi hijo. Ay, pa, que estoy diciendo, mi hijo. Pero por lo bueno es que iba yo ahí con él, si no, quién sabe, ¿verdad? Un niñito así se trauma, se espanta. Verdi gracia. Las ovejas, viene el pastor con su vara y su callado, y las ovejas vienen caminando. Cuando es en pastizales, ni ven al pastor. Nomás oyen la vara y el callado y saben que ahí van, no pasa nada. Buena luz, buen agua, buena comida. Pero ¿qué le cuento? Que entran a un valle de sombra de muerte. Pienso que las ovejas ya no andaban así como desperdigadas comiendo para acá y ramoneando, sino que se juntaron con quien cree, con el pastor. Dijo, no, este trae la vara y este sabe por dónde. Está más grande que nosotros. Y aquí dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, lo natural es tener miedo. Pero la oveja dijo, no, yo no, ¿cómo va a tener miedo si aquí va mi pastor? Nosotros pasamos por valles de sombra de muerte. Hemos llorado, ¿verdad que sí? Momentos de dolor, de luto, de tristeza, de soledad, de enfermedad, de impotencia. Dios nos ha quebrantado con situaciones de este tipo. Pero qué maravilloso es que en ese momento de quebranto, de dolor, ¿cómo podemos percibir la presencia de Dios? ¿Cómo podemos, casi lo podemos palpar? ¿Cómo cambia para bien nuestro estado de ánimo? ¿Cómo nos consuela? Quizá nos consuele media hora y para nosotros es una bendición, después volvemos a llorar, pero después nos vuelve a consolar porque nada nos faltará. Y aunque ande en valle de sombras de muerte, dice la oveja, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Bueno, hoy hay gente, incluso dentro del pueblo de Dios, que son muy optimistas y todos los positivistas, ¿verdad? Muy, no, que todo va a estar bien y que no va a pasar nada y que están cerrando los ojos como diciendo, no quiero ver lo que está pasando en Baja California. Yo sé que todo va a estar bien. La oveja no está cerrando los ojos, la oveja está así, valle de sombra de muerte. Dijo, pero no voy a tener miedo porque aquí va el pastor conmigo. Es un no temeré consciente, porque lo normal es temer, pero yo no voy a temer. Pero sí puedo temer, hay suficientes razones, pero no voy a temer. Y la razón es porque tú estarás conmigo. Se da cuenta cómo la ovejita aquí ya está hablándole a su pastor. Y me llama mucho la atención que el salmista adrede pone, aunque ande en valle de sombra y de muerte. En el mundo, queridos, ante la palabra muerte, la gente pierde el control, casi todos. Y también algunos cristianos. Porque la sola mención de la palabra muerte trae un impacto a nuestra alma, a todas nuestras entrañas. Sin embargo, aquí la oveja no la vemos corriendo desquiciada. Anda en valle de sombra de muerte y ahora ¿qué voy a hacer? No, está atemorizada, está agobiada, no atemorizada, agobiada, amenazada, está asediada por las circunstancias, pero está diciendo, no, es que yo no puedo tener miedo, Él está conmigo. Sí hay razones, pero pues, no es posible, Él está conmigo, mi buen pastor. La oveja anda, no corre espantada, no renuncia a su pastor. Conoce personas fervorosas en Cristo que esperaban que el Señor los sanara de X enfermedad y ha ido agravándose a grado tal que los desahucian y se van hablando pestes de Jesús. Que esto es una gran mentira, que no es cierto, que es lavadera de cerebro. Sin embargo,
El pastor se da cuenta que no les promete, no van a pasar por valles de sombra. ¿Verdad que no? Pues sí, sí van a pasar. ¿Valles de qué? Y de muerte. No es que vean un esqueleto con una guadaña en el camino, es que hay peligro de muerte. Es que es posible que la muerte alcance. Pero cuando esto pase, no temeré mal alguno, ya que es una de las grandes promesas del Evangelio para nosotros. Todo aquel, dijo el Señor, que vive y cree en mí, no morirá jamás. Vivirá para siempre, porque yo vivo, ustedes vivirán. Entonces, hay razón para no tener miedo, hay razón para temer, pero hay mucho más razones para no tener miedo y confiar en Dios. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 8. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 8, dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cómo estaban estas ovejas? Perseguidas, derribadas, pero no estaban desamparadas, no estaban abandonadas. Podían decir igual que el salmista, no temeré mal alguno, porque mi pastor está conmigo. Pareciera que el diablo está ganando la batalla. Mire cuántos somos. Vaya al cine de la ciudad y vea cuántos hay. Vaya a los centros de diversión, a los conciertos que pueda haber en Valle de Guadalupe. Vaya y va a ver cuánta gente hay y mire cuántos somos aquí. Pareciera que el diablo está ganando la partida, ¿verdad? Las iglesias cerrándose, multiplicándose la diversión, el relajamiento moral, la sensualidad, un amor desmedido por uno mismo, por el placer. Pareciera que va ganando, pero ¿qué cree? Va perdiendo. Y no es porque yo lo diga, porque ¿qué dice la Escritura? Que en los posteriores días habría un incremento de la maldad. Entonces Él mismo se está encargando de avisarnos que ya son los últimos. Él va a ir a su condenación eterna, al tormento eterno. Y nosotros a una gloria eterna. ¿Quién va ganando? ¿Verdad? Y no son palabras como para motivacionales, son verdades eternas. Señor jamás perderá una batalla. Y dice la oveja en Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, por testimonio de un pastor que realmente pastoreaba ovejas, dice, mire, los lugares más complicados para las ovejas son los lugares donde hay mejor pasto y mejor agua, porque no van muchas, no quieren entrar ahí. Los pastos, los pastizales están prácticamente vírgenes y el agua no está contaminada. De manera que cuando la oveja entra en los valles de sombra de muerte guiada por su pastor, no por su pecado, por su pastor, encuentra buenos pastos y buena agua. Dice en el libro de Daniel que los tres amigos de Daniel, estos Sadrach, Mesach y Abednego, está en el libro de Daniel, fueron arrojados al horno, a un horno ardiente, horno de fuego, por causa de el nombre del Señor. Y el rey se espantó cuando se asomó, porque allí en ese valle de sombra y de muerte, en ese lugar de muerte, de destrucción, de ser calcinados, se asombró y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es, Señor? Los que tiraron al horno andan caminando, se andan paseando allí. Pero hay otra cosa que me inquieta. No son tres, son cuatro. Digo, ¿qué no echamos tres? Sí, eran tres. Si es que el cuarto parece hijo de los dioses. En ese valle de muerte.
estaba el Señor Jesucristo. De manera que tiene congruencia con lo que pasa en nuestra vida. En los momentos más difíciles, más álgidos de la vida, ¿no has sentido, oveja, la presencia de tu Dios? De manera que cuando volteamos decimos, "Ay, qué bárbaro, todo eso pasó. Sí, pues no supe ni cómo salí, la verdad. Lo único que sé es que yo sentía una paz, una fortaleza. ¿Y sabes por qué? Pues porque Jehová es tu pastor, nada te faltará. Y de ser un lugar de tormento y de muerte, un valle de sombra y de muerte, se convierte en un lugar ciertamente de sufrimiento, pero de una dulce presencia de Dios. Job, después de perder todo, a sus hijos, su riqueza, su fama, su salud, después de estar todo roñoso, todo, muriéndose en vida, vio la dulce presencia de Cristo. Dijo, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Ese valle de sombra de muerte por el cual yo no quiero pasar y creo que usted tampoco y no quiero que pasemos. Pero si llegado el momento pasamos, vamos a poder decir lo que dijo Job. No te conocía, Señor. Gracias a esto, ahora te conozco. Conozco que todo lo puedes. David, la oveja, no está hablando aquí de problemas generales de la vida. Que la carestía, que los chamacos traviesos, que la contaminación. No, queridos, está hablando de un valle específico que habla de muerte. Y qué cerca hemos estado nosotros al andar en ese valle de encontrarnos con la muerte. Estamos batallando con la enfermedad de seres queridos. Sentimos la sombra de la muerte allí. Valles de sombra y de muerte. Y no le voy a decir que es momento de reír y de celebrar. No es un momento de ser optimista. Es un momento de recordar que en ese valle de sombra y de muerte tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No me vas a dejar. ¿Por qué? Por amor de tu nombre, porque tu palabra lo dice, no porque yo lo diga. De hecho, el salmista de quien está hablando es el protagonista del salmo, que es el buen pastor. No es la oveja, es el buen pastor. Dijo, yo puedo tener miedo, pero no lo voy a tener porque tú estás conmigo. Está hablando de la grandeza, del poder de su pastor. ¿Y por qué, queridas ovejas? Nosotros podemos decir, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Porque el mayor mal que en esta vida conocemos es la muerte, ¿no es cierto? Podemos enfrentar en nuestras fuerzas y ánimo enfermedades, carencias y cosas así. Pero la muerte es letal. Allí se acaba todo. ¿Cómo podemos decir? No temeré mal alguno. Primera a los Corintios 15:55. Está hablando de la resurrección que se da cuando Jesucristo regresa. Y esto quiero que se quede en nuestra mente y corazón. El primer enemigo que tenemos y el más letal es la muerte. Dice su palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? Es más, ¿de qué habla el Salmo 23? Sombra de muerte. Una sombra no es lo real. Es la representación de la realidad.
Entonces la sombra de muerte sobre aquel que está enfermo, por quien estamos orando, por quien estamos llorando, esa sombra no lo puede matar. De la misma manera que la sombra de una espada no lo puede matar. La sombra de una serpiente o de un perro o de un animal feroz no te puede atacar. La sombra no. ¿Qué está diciendo esto? La sombra es solamente la llegada de la muerte física, que es la puerta por donde entramos a la eternidad. La destrucción, la muerte física, no es el fin de nosotros, es la entrada a la eternidad en Cristo Jesús. La sombra no tiene poder. ¿Y por qué otra cosa la oveja no tiene miedo? Mire, en 1 Samuel 17, se lo voy a platicar. Se enfrentó David con Goliat. Goliat era un gigante de, no sé, más de 2 metros, no sé, 3 tal vez, no sé. Pero aparte de ser gigante, era un hombre fuerte, guerrero además, diestro en la batalla. Y se le enfrentó un muchachillo de 13, 14 años. Todavía no estaba embarnecido, era un jovencito. Y tampoco era guerrero, ¿sabe qué era? Y era buen pastor. Y cuando aquel se le deja ir, el gigante, el pastor saca la onda, agarra la onda y no quemar la onda. Aquí le pegó en la frente y el gigante cayó muerto y le cortó la cabeza. Y todo el pueblo, el ejército de Israel no estaba peleando, estaba atemorizado. Salía Goliat y ellos iban para atrás. No, pues nadie se quería enfrentar con él. Pero cuando nuestro David se le enfrenta y lo mata, entonces empieza la fiesta y gritan y corren y toman despojos y es nuestra victoria. Y yo pregunto, ¿nuestra? ¿Qué no fue el que peleó David? Y Oseas capítulo 13, verso 14. Ese sí lo vamos a leer. Oseas está en el Antiguo Testamento. Es de los últimos libros del Antiguo Testamento. Oseas capítulo 13. Creo que ese dije, ¿verdad? Ajá. Oseas 13, verso 14. Dios hablando con su pueblo. De la mano del Seol los redimiré. Seol es el sepulcro. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo te voy a matar. Yo seré tu muerte. ¿Y qué hizo el Señor? Venció a la muerte, ¿no? Y al vencer la muerte, que empieza la fiesta en nuestra vida. Porque con su victoria nosotros fuimos victoriosos. Con su vida nosotros tenemos vida. Es nuestra victoria, nuestra. Que no fue él el que venció. Él es nuestro David celestial. Mató a nuestro enemigo y celebramos su victoria porque su victoria es nuestra victoria. Porque su vida es nuestra vida, porque nuestros pecados fueron sus pecados, Él pagó por ellos, porque nuestra condenación Él la sufrió. Por eso Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces la oveja pues, está bien confiadota. Si va a matar a la muerte, ¿por qué no va a tener miedo? Además es la sombra, no es la realidad. Sé que todos vamos a morir, pero más sé que los hijos de Dios todos viviremos eternamente. Con razón la oveja está así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está presumiendo la oveja el pastor que tiene y hace bien. Pero esto nos lleva a nosotros a algo. La oveja está hablando de su pastor y también habla con su pastor. Y yo pregunto, ¿y nosotros hablamos a la gente de nuestro pastor? Y tú, no, pues yo no soy, ¿conoces a Jesús? Es mi pastor. Déjate platico de él. Porque fácilmente,
y lo digo porque lo he hecho algunas veces, nos enganchamos con pláticas vanas de política, del presidente, de los líderes del mundo, de la situación, de las guerras, cosas así. Nada podemos arreglar, nada podemos hacer. Pero lo más importante que se tenía que hacer ya se hizo. Y de eso es de lo que tenemos que hablar, tanto entre nosotros como con aquellos que no tienen a Jesús como su buen pastor. Porque el Señor dijo, hay otras ovejas que no están en el redil, me conviene traerlas. ¿Dónde están? Él sabe, tú y yo no, pero las ovejas oyen la voz. Entonces, si compartimos de Jesús en los demás, los que son de Cristo van a decir, oh, esto es lo que yo quería saber. Y van a venir a los pies de Cristo. Esto nos lleva, nos aflige, que creo que somos muy parcos para hablar de la gloria de Cristo a los demás. Es una bendición la iglesia que compartamos, que haya comunión, que haya enseñanza, que haya bendición, que haya amor. Claro que sí, esa es la voluntad de Dios, pero pues, la gente está muriendo sin Cristo. Aquí a esta oveja predicó, Señor mi pastor, nada me faltará. Está exhibiendo a su pastor. Exhibámoslo nosotros. David dijo, yo maté al oso, yo maté al león, yo defendí a mis ovejas. Jesús mató a la muerte y defendió a su rebaño. Estamos en sus manos. Ahora bien, dice también en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado, mire, la vara es un palo, una rama tal vez, del tamaño del pastor. Podía tener algún bracito, no sé, algo. ¿Se acuerda de la vara de Moisés que reverdeció? Con la vara se mostró el poder de Dios. Con la vara Dios le dio autoridad. Levanta la vara y se abrió el mar. Con la vara de Moisés. La vara es una extensión de las manos del pastor y representan el alcance y el poder que tiene el pastor de esta oveja. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto pareciera contradictorio, sin embargo, qué segura se siente la oveja de que si no ve al pastor, mire la vara. Como cuando estábamos niños, llegábamos y mi mamá, y mi papá, y aunque no los viéramos, veíamos por ahí el suéter de mamá o el sombrero de papá y oh, ya sentía uno bien porque ahí está ya la autoridad de la familia. La vara tiene como propósito mostrar la autoridad y el poder que Dios le da al pastor para cuidar, para examinar a las ovejas. Con la vara, suavemente el pastor le levanta la lana y ve si no está plagada. Me dicen que les pegan en la pancita con la vara así y se suena bombo, algo trae esa oveja mal. Hay que atenderla. Un varacito en la rodilla a ver si tiene los reflejos bien. La vara es, primero es para defender. David tenía su vara y su onda también. Entonces, la vara golpea durísimo a los lobos, pero bendice a las ovejas. Cuando estamos bien enfermos y aceptamos ir al médico, la sola presencia del médico, su estetoscopio, y que nos diga, a ver, saque la lengua y ponga el palito, la varita, así. No, pues no se ve tan mal, ya se empieza a sentir bien uno. Ay, yo pensé que
No es psicológico, es nuestra naturaleza. Estamos frente a alguien que sabe y que puede. Y la vara del pastor, toda proporción guardada, eso es lo que hace la vara. Defiende, examina. El Salmo 139, verso 23, ya nos vamos a ir un poco más rápido. Dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Con qué nos examina? Con la vara de su palabra. Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. ¿Usted no se ha sentido confrontado con alguna predicación? ¿O está leyendo? Y, ¡ay, Señor! Quisiera uno ya no leer, pero pues le sigue. Y la vara empieza a exhibir las plagas, las enfermedades, las debilidades, las flaquezas. Una bendición la vara. Y la humanidad está anhelante de varas, hermano. De veras. De orden. De tener a quién seguir, en quién confiar. Me he encontrado muchachitos en la calle que andan haciendo destrozos. El otro día había 3 o 4 jovencitos de unos 16, 17 años corriendo en una tienda y pues robando, agarrando cosas de ahí. Y me paré así, yo no los conozco, ni me conocen, ni hablamos el mismo idioma, pero me paré y me quedé siguiéndolos. Y uno me vio y se quedó así como, ah, empezó a poner nervioso. Y los demás vieron que estaba nervioso, vieron a él y me veían a mí y que se van. Ya dejaron de hacer daño ahí en ese pasillo donde estaban haciendo daño. Anhelan tener una autoridad, alguien que se interese por ellos. La vara es eso, interés y amor de parte de Dios por el rebaño. Porque Hebreos 12:6 dice que Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Esa vara, qué bendición es. Nuestros hijos algún día hicieron un berrinche seguramente y les dimos un pequeño barazo, un pequeño manecito. Qué bien se portaron después. Una chulada. Bien serviciales, bien obedientes, bien útiles. Es una bendición de Dios la vara pastoral, la vara del poder de Dios en manos de un pastor. También habla de un callado. El callado tiene esta diferencia. El callado es una vara, pero que termina curva. Y ese callado le da a la oveja seguridad. Porque la oveja, como son medio así, van caminando y se van a desviar y de repente sienten un gancho aquí como, y le hace para acá. Une al rebaño el callado. Ahora que pasó la pandemia hace 5 años, el mayor tormento no fue estar aislados. Bueno, yo al menos anhelaba estar reunido, escuchando en la comunión, bendiciéndonos, mirarlos, mirar su bendición. Eso hace el callado. Jala a las ovejas y las une. Lo mismo que hace el Espíritu Santo de Dios. Somos tan diferentes, fuimos criados de una manera tan diferente, tenemos ideas tan diferentes, pero coincidimos en una cosa. Él es mi pastor, merece mi adoración. En muchas cosas podemos no estar de acuerdo, pero en que Jesús es nuestro pastor, totalmente de acuerdo. El callado une a las ovejas, no las deja ir por donde quieran. Porque hay caminos que a las ovejas les parecen caminos que son correctos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces el pastor, como las ama, las mete al redil, las mete al rebaño. Y también sirve para rescatar, unir, guiar y rescatar. Si caen en un lugar no muy hondo y anda la oveja ahí queriéndose ahogar,
ese gancho es una bendición para la oveja. Meten por aquí, la levantan. Un corderito que está alejando de su madre, con eso. Jehová es nuestro pastor. Y termino con esto. El ejemplo más sublime de este salmo lo encontramos en la cruz del Calvario, donde el Cordero de Dios sufrió una muerte que nadie ha vuelto a sufrir. Nunca hizo mal, nunca hizo pecado. Todo lo que sus manos hicieron fue bendecir, sanar, proveer. Y en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba hablando un hombre atormentado. Y Dios, por causa de tu pecado y mi pecado, a él lo hizo pecado y volteó su rostro y lo dejó. Sin embargo, él es el que dice, el Señor es mi pastor. ¿Por qué? Porque no dejó su alma en el sepulcro. A ese hombre lo levantó en carne para la gloria de su nombre. No sufrió mal alguno, aunque anduvo en un valle de sombra y de muerte, en el cual nosotros no hemos andado y tampoco andaremos. Porque el que murió allí, él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Y como dio su vida por las ovejas, nosotros podemos decir hoy totalmente confiados, Él es mi pastor, nada me faltará. Voy a confiar como Él. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no recibiré daño alguno porque Él está conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Gracias a Dios. Padre, te bendecimos por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Dios, por este salmo que fortalece nuestra vida, nuestra fe. Gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro buen pastor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.